México está empezando este 2025 con una serie de retos cruciales en materia energética. Si enfrentamos estos retos bien, tenemos fuertes posibilidades de crecer, pero si no, podemos enfrentar problemas muy serios. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Víctor Ramírez, socio de la empresa consultora P21, empresa de consultoría en energía. Siempre es un gusto platicar contigo, Víctor. Pero cuéntanos, ¿cuál sería para ti, desde tu punto de vista, el principal reto en materia energética para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Hola, Sergio, muy buenas noches. Bueno, antes que nada, creo que el reto es recuperarse del atraso que llevamos de un sexenio que ha sido catastrófico en términos de incremento de la oferta energética y que por lo tanto frenó muchas cosas en el país. Se ha hablado mucho del nearshoring, por ejemplo. Sin embargo, el gran problema que enfrenta el nearshoring es la falta de energía suficiente y de energía limpia para lograr los acuerdos a los que México firmó, pero también darle a la industria que intenta llegar o que quiere llegar energía limpia y renovable. Y por eso es que muchos empresas se han estado localizando más bien en el propio Oriente que llegar a México, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros tenemos la enorme ventaja de la cercanía. Sí, sin embargo, por ejemplo, el año pasado estuvimos sufriendo interrupciones en el suministro eléctrico en algunas zonas del país y pues a la industria lo que menos le gusta es tener interrupciones de este tipo que parpadeos te pueden generar pérdidas millonarias. Entonces, si no tienes energía suficiente, segura, energía limpia, pues difícilmente van a llegar las inversiones, ¿no? La presidenta Sheinbaum anunció hace algunos días que se iba a transformar la termoeléctrica que tenemos en Tula, cerca de la Ciudad de México, que es una fuente de contaminación importante, para cambiar el combustible de combustóleo a gas natural. ¿Qué tan fácil es hacer eso? Bueno, la realidad es que es relativamente fácil. El asunto es que la termoeléctrica se construyó junto a la refinería para que el combustóleo derivado, el residuo, vaya, de la refinación, se usara ahí para quemarse y generar energía eléctrica. Sin embargo, los tiempos cambian, las visiones cambian y ahora lo que necesitamos es energía mucho más limpia o menos sucia, si lo queremos ver así, y aquí el gas natural es importante. El problema es que no hay gas suficiente en Tula para poder cambiar el combustible y entonces hay dos opciones que ya están en un 90% construidas, un ducto de ATCO que le acaba de vender a CFE o acaba de comprar a CFE, que le hacen falta 3 kilómetros para llevar el gas del sistema integrado de gas o Cistrangas hacia la termoeléctrica. O el otro es un ducto que está casi terminado también, que viene desde Tuxpan hasta Tula. Le hacen falta por ahí de 40, 50 kilómetros en la Sierra Norte de Puebla y que traería el gas tejano hasta Tula para, en cualquiera de los casos, ya sustituir el combustóleo por gas natural. Es un proyecto que tiene parados, ambos proyectos tienen parados más de 7 años, más bien por problemas sociales, y ahora habrá que superar esos problemas sociales para concluir los ductos y hacer el cambio, que es relativamente fácil, ¿no? Me extraña que sigamos importando gas de Texas cuando nos dicen que tenemos la posibilidad en el norte del país, por ejemplo, de producir una gran cantidad de gas. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que esto difícilmente va a cambiar. Hay un asunto ambiental muy fuerte, una influencia ambiental muy fuerte en la que habla de no explotar el gas que tenemos en el norte del país. En la cuenca de Burgos, por En la ejemplo. cuenca de Burgos, por ejemplo, la gran mayoría del gas que hay en el norte del país requiere de fracking o de la fractura hidráulica para poder extraerlo, y hay grupos ambientales, algunos de ellos en el poder, que están en contra de esta práctica, y la verdad es que lo veo difícil que se dé. Como y que seguimos tienden a importando. favorecer a los productores estadounidenses, ¿no? Pues indirectamente terminan por favorecerlos porque no estamos produciendo el gas en México e importamos gas. Sin embargo, estamos, sí hay que decirlo, importando el gas a costos muy bajos, que también será un reto si en algún momento se explota el gas natural mexicano, será un reto alcanzar esos costos y ser competitivos, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Pemex? Nos han dicho mucho que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. También, si vemos sus reportes financieros, el último, el del tercer trimestre del 2024, tuvo pérdidas netas en lugar de tener ganancias. ¿Tiene la capacidad Pemex de pagar su deuda?
Lo primero que tenemos que hacer es dividir qué Pemex estamos hablando. Hay dos Pemex y muy claramente vistos uno en su actividad y el otro en sus resultados financieros. Extracción, exploración y producción tiene números buenos, es una empresa relativamente exitosa y en algunas zonas hay quien diría que es la más exitosa del mundo en extraer petróleo, por ejemplo, en aguas someras, y ahí tiene ganancias importantes. Sin embargo, cuando nos metemos a lo que es transformación industrial, la refinación, la petroquímica, tiene pérdidas muy importantes. Entonces, mientras nosotros sigamos apostándole dinero a estas actividades que mientras más se hacen, más se pierde dinero, creo que difícilmente se va a lograr revertir la situación financiera de Pemex, ¿no? El gobierno de López Obrador construyó una refinería y adquirió la mitad de otra en los Estados Unidos. ¿Qué tan productivas son estas inversiones? Entiendo que son muy distintas. Sí, son muy distintas. La primera es que Dos Bocas todavía no ha logrado operar completamente. A pesar de que nos dicen que ya está operando. Quisiera hacer una analogía para explicar lo que está pasando y creo que puede ser útil, aunque es muy, muy rupestre. A ver. Una refinería podríamos hablar que es como un centro procesador de maíz. Una vez que metes tú una mazorca, por un lado te tiene que salir el centro de la mazorca, el elote, por otro lado la hoja, por otro lado te tiene que salir el grano. Una refinería es exactamente igual. Cuando metes el petróleo te tienen que salir todos los residuos. Te tiene que salir... Lo metes a la torre de destilación y te salen gasolinas, te sale diésel, te sale combustible, te salen gasóleo, te salen todos los derivados para los que está diseñada la refinería. Aquí nos han estado diciendo, está saliendo diésel de la refinería. ¿Esto qué quiere decir? Que no estás metiendo petróleo, sino que estás metiendo a lo mejor diésel, que le falta alguna parte del proceso, y en la refinería se le hace ese tipo de proceso. Es como si dijéramos que estás metiendo el procesador de maíz algo y solamente te está saliendo grano o solamente te está saliendo hoja. Obviamente no estás metiendo todo, sino solamente una parte, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se está haciendo eso? Es algo absolutamente normal. Estás integrando un proceso. Una refinería no es un aparato, sino es una serie de aparatos unidos que van a primero destilar y dividir el petróleo en sus diferentes fases y luego esas pequeñas fases las vas a ir perfeccionando, digamos. Entonces ahorita tienes una parte que te permite perfeccionar tal vez el diésel, pero todavía no tienes la torre primaria que te permite O sea, ¿no está dividir el terminada petróleo. la refinería? No está terminada o no está todavía integrada completamente para trabajar en forma conjunta. ¿Qué pasa con Deer Park en Houston? Deer Park, la verdad es que el año pasado hubo algo que no se había dado en mucho tiempo o que no se da en Estados Unidos. Y es que hubo una fuga, por ejemplo, de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, como lo que le queramos llamar, y que Pemex se tardó en reportar. Entonces está habiendo una operación, digamos que no es la operación normal que se traía cuando era propiedad de Shell, y está teniendo pérdidas, lo que antes no tenía. ¿Está teniendo pérdidas? En algunos meses ha tenido pérdidas, pero además recordemos que se adquirió con ciertos compromisos, se está cumpliendo con esos compromisos, pero la operación no ha sido tan efectiva o tan buena como la que se tenía antes. No digo que genere pérdidas constantemente como sí está operando el resto del Sistema Nacional de Refinación, pero a pesar de ser la menos mala de las decisiones, no nos va a dar la soberanía energética de la que tanto se habla, ¿no? Y con las otras refinerías, la de Tula, por ejemplo. Esta refinería sí, hay estudios desde hace algunos años de algunas ONGs que nos dicen mientras más refina el Sistema Nacional de Refinación, más pérdidas tiene. Entonces sus costos son muy, muy altos. El costo de refinación no es competitivo junto con otras refinerías de donde se importa. Entonces, si estamos refinando en México, estamos, uno, generando pérdidas y dos, también hay dudas sobre la calidad que podrían tener los combustibles, ¿no? ¿Significa que Pemex está lejos de salir de su problema de deuda? A menos que tenga inyecciones fuertes de parte del Ejecutivo. O sea, no sería por Pemex, sí misma, seríamos los contribuyentes mexicanos. seríamos los contribuyentes mexicanos los que saldaríamos la deuda, pero insisto, si seguimos apostando en actividades que pierden dinero, creo que difícilmente vamos a recuperar las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Cómo ves la situación en materia de electricidad? El gobierno de López Obrador compró 13 plantas, si no mal recuerdo, de Iberdrola, que eran plantas, había un poco de todo, pero tengo entendido que eran plantas bastante eficaces. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué podemos esperar para este sexenio?
Bueno, como bien dices, se adquirieron esas centrales. Hay algunas plantas que ya tenían más de 2 décadas operando, pero hay algunas plantas nuevas, las dos más nuevas del sistema en operación están ahí. Digamos que hay cierta estabilidad en el sistema. El problema es que no hay capacidad de transmisión adecuada. Y entonces hay zonas del país que están creciendo económicamente muy fuerte, como es el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, que requieren muchísima energía. Y aunque pudiera haber energía en otras zonas del país, no hay los cables para llevar la energía suficiente a esas zonas y que se desarrollen adecuadamente. Hay problemas en transmisión, hay problemas en distribución y no tenemos la cantidad de energía limpia suficiente o necesaria. Hacía unas gráficas a finales del año pasado en el que veía cómo creo que somos el único país del mundo en el que vemos en los últimos 2 años una disminución del porcentaje de energía solar y eólica aportada al sistema. La solar no decrece por un asunto de las pequeñas instalaciones en los hogares o en los pequeños negocios, pero en gran escala, tanto solar como eólico disminuyen su porcentaje de aportación al sistema. Creo que en eso somos el único país del mundo que lo está haciendo, ¿no? ¿Qué habría que hacer en este momento en México en materia de electricidad? Bueno, lo primero que se hizo fue una reforma en la que no se toca mucho, solamente se habla que se le va a dar prioridad a las empresas del Estado. Sin embargo, no se está cerrando a la inversión privada. Se habla de mecanismos de inversión y creo que es lo que se debe hacer. El Estado debería de estar invirtiendo fuertemente en transmisión y en distribución también. Y por otro lado, dar los permisos y permitir un mercado abierto, como todavía la ley lo dice, aunque con insisto, con una preponderancia de parte de las empresas del Estado, ¿no? Y en materia general, ¿qué recomendación le darías al gobierno en materia general en electricidad? Vamos a suponer que te escuchara el gobierno. Si tuviera que hacerle mi carta a los reyes, digamos, Sí. Lo primero es invertir en transmisión. Creo que En hay los electricidad, proyectos, sin lugar a dudas. Hay algunos corredores muy importantes que atender, como por ejemplo conectar todas las regiones del norte, conectarlas mejor con las regiones occidental y central. Por otro lado, también fortalecer el enmallado de la red eléctrica entre la zona oriental y la península de Yucatán para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la península, pero también retomar algunos modelos que fueron exitosos en el pasado y que no se pelean con el asunto de tener preponderancia de empresas del Estado. Me refiero a modelos tipo los PIEs o las subastas de energía eléctrica Los que a largo son los plazo. productores independientes, ¿no? Productores independientes de energía. Pero que le venden la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Exacto, así es. Y la otra es abrir y permitir el mercado eléctrico y dejar que el mercado eléctrico siga operando. Si quiere el gobierno satisfacer la demanda de los usuarios básicos mediante estos modelos de PIE o de subastas, está muy bien, pero también dejar que los grandes consumidores puedan ir y adquirir su energía en un mercado abierto a costos más competitivos. ¿Tendremos nuevamente apagones? Yo creo que los apagones difícilmente se van a poder solucionar de aquí al año 2029-2030. Tal vez después, si este gobierno hace bien las cosas. Han anunciado algunos proyectos que sugieren que vendrán buenas noticias, como algunas líneas de transmisión de corriente directa en el sur del país. Pero los proyectos se toman un rato en desarrollarse. Los proyectos grandes de transmisión empezarán hasta 2026, 2028 y entonces cuando empezaremos a ver menos apagones, pero también en ese mismo tiempo crecerá la demanda y se requerirá más capacidad de generación. Creo que en los siguientes años, en el verano sobre todo, vamos a ver apagones y habrá que estar listo para ello, ¿no? Víctor Ramírez, socio de la empresa P21 de Energía, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.